Perfecto. Excelente. Vamos a esperar un ratito, ya tenemos un par de asistentes y sumando. Bueno, a los que se están sumando, muy bienvenidos. Estamos aquí con Nico Rivas y quien les habla, Gabriel Gurovich, comenzando nuestra aventura de podcast, ¿cierto? Así es. Esperamos sea el primero de muchos y que tienen por objetivo escudriñar en temas varios relacionados con la industria logística y en particular con las LogTech, ¿no? O esta definición de compañías digitales que están haciendo disrupción en esta industria y de las cuales Keylog es parte importante, al menos en el contexto de Latinoamérica. ¿Cómo está, Nico? Bien. Y tú te veo ahí en Costa Rica, ¿no? Para que le cuentes dónde Costa estás. Rica, en otro lugar de Latinoamérica, prontamente a conquistar por Keylog. De hecho, anoche supe algo bien interesante. Tú sabes que el puerto principal de exportaciones de Costa Rica es el tercer puerto en el mundo donde más drogas se cargan, en verdad, y ¿Se van cargan hacia afuera? ¿Exportar? exportaciones de drogas, digamos, desde Latinoamérica hacia Europa. México, Venezuela, que es un gran hub parece hoy en día, y tercero, acá desde Costa Rica, porque tiene muy buena, digamos, como país, tiene muy pocas restricciones con otros, entonces finalmente los revisan un poco. Pero bueno, oye, Nico, la verdad que esta conversa, si bien no va a estar muy estructurada, sí queremos dar luces y compartir con todos los que nos van a escuchar hoy y después probablemente mirar la grabación de este tema que venimos hace rato tratando de entender. ¿Ah? Así es. Cómo entender, cómo mirar, cómo tener una visualización real de una pregunta que todo el mundo se hace, que es dónde están las cargas, ¿no? ¿Cómo puede ser que no pueda saber dónde va mi carga ¿Cómo, y a qué día va a llegar? ¿Cómo puede ser? y tú lo ponías ahí en un post en LinkedIn, sé exactamente qué minuto y qué segundo me va a llegar la comida cuando hago un pedido online, pero no tengo idea de una compra grande de productos para un negocio que se basa en importar y distribuir y vender, y se preguntan durante lapsos no menores, 45, 60 días, ¿dónde está mi carga? Que además Claro. ya la pagué, claro. En pleno siglo XXI, si ese es como el contexto, ¿no? ¿Cómo puede Y ser que hasta el día de hoy? es raro porque uno piensa, no sé, última milla, uno tendría que pensar que es más compleja, la ciudad, pero al final es mucho más impreciso y poco predecible lo que ocurre ahí en alta mar y en los también obviamente puertos de origen y destino, ¿no? Que creo donde están los mayores problemas. Es bien increíble el tema y vamos a entrar al de lleno y al fondo y vamos a explicar, pero yo creo que antes de eso a mí me gustaría tocar dos temas contigo. El primero que tiene que ver con el método y el proceso que seguimos para llegar a entender lo que entendimos y que a mí me encanta y que es desde los fundamentales, ¿no? Creo que a los que les gusta la tecnología y por ahí siguen algunos podcasts han escuchado más de alguna vez que esto lo popularizó Elon Musk, ¿cierto? De cuando queréis entender algo, ir hasta las preguntas últimas y fundamentales, que normalmente son muy de la física, y que yo sé que a ti, Nico, eso te mueve la brújula. Para los que no saben, Nico, entre otras cosas, es doctor y postdoctorado en física de partículas, más encima, o tú lo puedes explicar mejor, pero hagamos esa reflexión. El valor que tú le ves, y que por supuesto yo también, a entrar profundo en los temas, a ir hasta las fundamentales y encontrar la verdad última. No sé qué reflexión queréis hacer ahí, pero este ejemplo y lo que vamos a contar en unos minutos más respecto de qué es data visibility en el contexto de la industria logística, tuvimos que ir hasta el último clic, digamos, para entender quién es quién, dónde está la data, quién la genera y si queréis reflexionar un poquito ese proceso. Sí. Eh, claro, en este caso de datos fue muy interesante como lo hicimos porque no sabíamos de dónde, cuáles son las fuentes de datos reales de la posición de un barco, básicamente. No lo sabíamos y nos pusimos a averiguar
quién es el que estaba mandando finalmente esa posición, a dónde y cómo llegaba a Internet y cómo finalmente nos llegaba a nosotros por los proveedores que íbamos a hablar. Eh, y finalmente entender, creo, el origen. Nos pasó algo que creo que también pasa cuando uno trata de entender los fundamentales de cualquier otra cosa, que es que te das cuenta que está el origen de la verdad y sobre eso hay millones de proveedores o de interpretaciones, etcétera, que trabajan sobre lo mismo, ¿no? Y que le tratan de sacar valor de distintas formas, etcétera. Y no sé si queréis que ya entremos en detalle, pero en el caso de los datos de las navieras es muy interesante porque nace de una tecnología muy antigua, ¿cierto? Y es como que esta tecnología, básicamente un radar, ¿cierto? Eh, Se conecta a Internet cuando llega a existir Internet y todavía no, digamos, se cambia esa tecnología base que se ocupaba básicamente para que dos barcos no colisionen entre ellos. Sí, totalmente. Y además hay ciertas regulaciones que no te permiten navegar simplemente con tecnología moderna como puro GPS. Pero antes de que entremos a eso, yo quería un poco hacer esa reflexión. El valor que hay detrás de, aunque tome más tiempo, aunque sea más tedioso, aunque requiera dobles y triples clics, ir al fundamental de la figura y del problema, que en este caso no era quién provee información o cuáles son los datos que se propagan a través de una API, sino que era, oye, pero en realidad, ¿cómo saben los que saben dónde están las cargas? ¿Ah? Claro. ¿Qué están traqueando? ¿Están traqueando un barco? ¿Están traqueando un beacon puesto en cada contenedor? ¿Hay una radiotransmisor o esto por satélite, etcétera? Y finalmente, cuando uno logra despejar un poco la maleza, creo que con el Nico nos adentramos con machete en este tema ya hace varios meses, te das cuenta que al final no era nada tan sofisticado como lo vamos a explicar Claro, ahora. Exacto. claro. Y encima de esto, nada tan sofisticado, evidentemente hay cientos de modelos de negocio, hay miles de proveedores que le agregan conocimiento, valor al dato, etcétera. Y eso me lleva a la segunda reflexión. Qué tremendo que es la diferencia, y que a veces pasa piola, entre datos y información. Sí. Y creo que vale la pena que lo toquemos un poco y hagamos la distinción. ¿Qué te parece? Y de nuevo, tú como una persona con la trayectoria que tenés en data science, etcétera, te puede ser muy evidente, pero para un cualquier mortal, digamos, se confunde. Y uno son los datos y otro es lo que tú eres capaz de hacer con esos datos para transformarlo Claro. en algo valioso, ¿no? Sí, qué bonito también como en este problema, como los datos se han ido transformando en distintas informaciones. Como al principio el dato, ¿cierto? Era el barco, su posición y su velocidad, ahí encodeado en una señal de radio en binario, que hoy día estaba leyendo también, que son 168 bits de información, lo que pueden transmitir entre los barcos. Y se transmitía eso y cómo a partir de esos datos se ha ido finalmente deduciendo distinta información. Leía, por ejemplo, sobre una startup que ocupaba esta misma información, simplemente la posición y la velocidad de los barcos, para hacer estudios de los flujos marinos, porque el barco tiene que adecuar su posición y adecuar su velocidad dependiendo de los flujos marinos, y con toda esta Estoy hablando de información de la todo, marea, las la corrientes. marea, exacto, las corrientes marinas a Bueno, nivel oceánico, ¿no? Terrestre en el fondo. Y ocupaban esta misma información, exacto, o sea, perdón, la misma cantidad de datos, y sacaban esta información simplemente haciendo deducciones de lo que ya saben y de cómo los barcos tenían que ir ajustando sus posiciones, o más bien sus velocidades, obviamente porque había unos flujos que los estaban interrumpiendo, etc. Y a partir de eso tenían la información más real time, en tiempo real y accurate, digamos, de las distintas corrientes oceánicas y cómo eso podía también ocuparse para cosas de clima, etcétera. Es fascinante cómo mismo dato y 30 años después de que ese dato se transmita, se hace para adquirir una nueva información. qué buena, qué Mm. buena. A mí también eso me ha parecido increíble porque, entre otras cosas que investigamos y respondiendo a la pregunta de Sebastián Midolo ahí en el chat, que dice, ¿cómo puede ser que el Rappi ande con un GPS de alta precisión, que básicamente está en su celular y súmale el giroscopio, el acelerómetro y todo, y te da una accuracy de 4 metros?
o 2 metros de distancia y un barco no lo tenga, que no pueden usar el celular del capitán, dice. Bueno, el problema del GPS y la navegación, ya sea aérea o marítima, esencialmente es que si perdís triangulación, o sea, si no tenéis cobertura de al menos 3 satélites, todo lo que te dice el GPS tiene cero precisión. Y dado ese elemento, las diferentes autoridades que norman la navegación aérea o marítima no lo aceptan como una unidad, como un device o un método de posicionamiento formal. Lo que no quiere decir que los barcos no tengan GPS, ni los aviones lo tienen, pero no les autorizan a navegar solo por eso. De hecho, te lo comentaba por fuera del Nico el otro día, yo conocí a un ingeniero de software que lleva la vida trabajando en algoritmos que le permiten predecir la posición en el momento que pierde triangulación de GPS, ocupando el mismo acelerómetro y el mismo giroscopio, etcétera, el teléfono. Imagínate cuando te metís a un túnel, donde claramente no hay a tener cobertura GPS, y entrega entonces información, porque ya no es dato, ¿cierto? Con todas estas estimaciones, etcétera, muy precisa, y cuando volvís a recuperar la triangulación del GPS, en realidad no te moviste casi nada de la trayectoria predicha. Ahora, ahí está clara la diferencia. Mientras estáis triangulando, son datos, que uno los interpreta, los usa, los manipula y hace lo que quiere con ellos. Dejáis de estar triangulado por 3 satélites y pasaste a ser, básicamente, información estimada con la mejor de los algoritmos y matemática posible y sensores locales, pero ya no es datos. Buenísima, sí. Entonces, claro, esa quizás sirve bien para ejemplificar. Bueno, sí. Dicho eso, si te parece, voy a compartir mi pantalla. Tenemos un par de láminas preparadas para esta conversa. Me confirmáis que la estáis mientras viendo. compartí, también lo que dice el SEA es clave. Yo creo que puedo recibir la posición con un GPS en un barco, pero también está el problema de transmitir tu posición al resto de los barcos que están alrededor tuyo. Y eso, de ahí nace el sistema del que vamos a hablar ahora, el AIS. Exacto. Básicamente para que los barcos no choquen entre ellos, ¿no? Igual que los aviones. Exactamente. Entonces, hagamos la descripción completa de cuál es el estado del arte en términos de dónde se obtiene la data y quiénes están mirando dónde están los barcos, ¿sí? Y después haremos un par de capas encima para explicar que efectivamente las navieras, cuando uno mete un número de tracking de un tarro, te hablan de un tarro. Para los menos expertos que nos estén escuchando, un tarro, nosotros en la jerga es un contenedor. Pero realmente, en la industria, no hay un transmisor de posición en cada tarro, sino que hay que juntar 2 datos. Uno, que te aseguren que ese tarro se subió a una nave en particular, y luego traquear la nave. Y como muchos saben, a veces hay transbordos, y ocurre que empiezan a bajar todos los contenedores, porque como están apilados, porque quieren sacar uno de más abajo, el resto hay que volver a subirlos a la nave, pero resulta que el puerto está por COVID, con menos gente, o viene el siguiente nave a cargarse, por lo tanto le dicen, se acabó tu tiempo, sale, y puede que tu tarro haya quedado en un puerto intermedio por 12, 15, 20 días, y tú sigues traqueando el siguiente barco. Entonces, nuevamente, acá hay 2 capas. Entonces, vamos a lo nuestro. Lo primero, si este es el planeta Tierra, lo básico y usado por todas las naves del mundo, ya sean cargueros de contenedores o pequeños yates de paseo, es básicamente, como decíamos hace un rato, un equipo GPS, ¿cierto? Que está conectado y necesita cobertura de al menos 3 satélites para poder triangular bien. Y este equipo GPS además les permite, como bien decía el Nico, saber quiénes están en el entorno, si hay otro que está cerca o no, etcétera, y que también está, digamos, transmitiendo su posición. Dato curioso, esto ha haber sido el año 98. Yo estaba primero o segundo año de universidad, vacaciones de invierno, fuimos en el RoRo Evangelistas, que RoRo es de Roll In, Roll Out, un carguero para turistas de bajo presupuesto, que te llevaba hasta la Laguna San Rafael. Y cruzábamos, qué sé yo, ahí el Golfo del Corcovado, y esto bien movido. Y tenían el GPS apagado en el barco, en la sala de mando. Entonces, esto es un barco carguero que todo lo que entra rodando y sale rodando, es decir, camiones, buses, autos, y unos cuantos mochileros. Hicimos bien amigos ahí de la tripulación, y en un minuto yo le pregunté al capitán que por qué no usaba el GPS. Y me dice, es que en el GPS aparecen muchas cosas que no están en mi carta de navegación, que claro, que era del año 40 o 60, y me confunden. Porque hay islas que yo no sé que hay, fiordos que no sé que existen, así que por lo tanto yo el GPS no lo uso.
Dato duro, ¿ah? Y me imagino que en la navegación transoceánica debe pasar exactamente lo mismo. Un viejo capitán que lleva haciendo una ruta por 20 años, ¿qué va a usar el GPS? ¿Ah? Él se sabe de Exacto. memoria. Entonces, este sistema, si bien existe, se utiliza masivamente, etcétera, no es exactamente el sistema de donde la navegación formal se hace, ¿no? Y ese es justamente el que Nico anticipó, que es el AIS. Ahí estoy mostrando un equipo ICOM muy típico, que probablemente los que han tenido la oportunidad de navegar en alguna embarcación semideportiva, estos yates de competición y tal, lo han visto. Es una antenita. Y el sistema AIS, que viene de Automatic Identification System, eso quiere decir AIS, básicamente están transmitiendo a satélites su posición. No requiere triangulación de 3 satélites y básicamente manda 3 datos: identidad, velocidad y la posición. Claro, Entonces, yo sé quién es. Básicamente, cada nave en el mundo tiene un identificador, sé a qué velocidad se está moviendo y sé su última posición más exacta. Y con esos datos puedo hacer la trazabilidad y saber dónde está. claro. Interesante que esto es un transponder. ¿Cómo se dice en español? Transpon, No ¿cómo se dice? sé, un transmisor receptor en el fondo. Exacto. Claro. Recibe, o sea, envía su posición, su identificador y su velocidad y recibe todo el resto de lo que está cerca, Sí, es en un cierto básicamente radio. como un radar, ¿no? Sí, Que recibe y detecta. Y lo interesante sí es que esto existe antes de que se masivizaran los satélites y se ocupaba, por eso es un receptor y emisor a la vez, porque se ocupaba entre ellos, es decir, yo sabía cuáles barcos estaban alrededor mío porque leía esta señal de los que estaban emitiendo alrededor mío, pero no tenía idea del resto del mundo, digamos. No había una internet, no había una forma de coordinarlos todos. Era simplemente, como dice el nombre, así como para evitar que chocaran los barcos entre ellos y saber quién estaba alrededor. Y también muy importante que obviamente se instalaron antenas en las costas y en los puertos, y era para que los operadores de puerto y la gente en las costas supiera qué barcos hay. Y una de las grandes exacto. aplicaciones hasta hoy día es como para los botes pesqueros saber que no están rompiendo las cuotas y las millas que tienen ahí asignadas, como creo que son 100 millas, etcétera, donde más allá no pueden pescar. Se regula eso con estos sistemas. Totalmente. Otro dato curioso es que tiene un largo máximo el mensaje, cosa que todos puedan comunicar relativamente rápido. El Sí, mensaje puede durar como máximo 26 milisegundos. O sí, sea, como, en 26 milisegundos tú tenés que poner 3 datos: quién soy, a sí. qué velocidad me estoy moviendo y dónde estoy. Cómo se ¿Ah? coordina la información es fascinante, porque es como que te fijan un periodo de tiempo, dentro de un minuto tú tienes 26 milisegundos y van asignando estos cuadraditos de 26 milisegundos a los distintos barcos que hay. Y tú transmites cada un minuto y tienes que hacerlo exactamente en el momento de esos 26 milisegundos como para saber quién es quién en el fondo. Exacto, Un algoritmo muy interesante. claro. Y este es el sistema de navegación formal que básicamente manipulan, hasta donde sabemos, solamente el capitán del barco, en caso que quiera dar alguna actualización diferente, pero aquí puede comunicar otras cosas. Ahora, esto cada un minuto va mapeando todo lo que haya cerca. Me imagino que no es algo que estén mirando cada un minuto, digamos, arriba del barco, y debe tener algunas alertas y de alguna manera reacciones. Y Eh, la forma de evitar choques más usada todavía es la sirena del barco, porque se escucha y alguien viendo ahí si es que viene un barco y tocar la sirena para que despierte el capitán y corrija el rumbo, en el fondo. Pero estos son obviamente sistemas que nacieron cuando hay mala visibilidad, estás en una tormenta y se vuelven fundamentales. claro, ahí los van mirando directos como si están navegando con instrumentos tipo a puro Exacto, radar, como si fuera un submarino. claro. Bien, déjame pasar a la siguiente lámina. Ahí está. Y de nuevo, si este es el contexto del globo terráqueo, muchos de ustedes habrán escuchado hablar alguna vez o habrán visto estos equipos, se llaman LORAN, que viene de Long Range Navigation, y después tienen la letra A, B o C, que son diferentes generaciones, y probablemente muchos de ustedes también han visto alguna vez estas antenas. Estas son antenas no direccionales,
se conocen como beacon, están puestas en la tierra, en alguna punta cerca del mar, en algunos lugares estratégicos con cierta altura, pero con buena cobertura, etcétera. Y lo que hacen es algo fascinante, súper análogo, pero este es el método que nació en el año 57. El año 1957, el ejército de Estados Unidos implementó las antenas no direccionales beacon y los sistemas LORAN para que sus propias flotas supieran dónde estaban y navegaran. Y más o menos en el año 70 esto se industrializó y desde el año 70 este es el método oficial a través del cual los barcos encuentran su posición. Y lo que hacen, ahí lo pongo, es muy sencillo. Nico, probablemente tú lo vayas a explicar más simple que yo. Básicamente estas antenas están transmitiendo, ¿cierto?, un pulso y las antenas están coordinadas. Hay una antena que tiene a las otras de esclavo. Entonces, el tiempo en el cual transmitieron y lo que se demoró en llegar ese pulso al barco, si tú tenías eso desde dos antenas diferentes, básicamente podés fijar tu posición. Lo mismo que Exacto. triangular. La vieja trigonometría ahí funcionando como siempre. Y la coordinación de relojes, que era uno de los grandes desafíos. Tiene que estar súper coordinados los pulsos para que la posición sea lo más precisa posible. Exacto. Ahora, todos han visto probablemente esas antenas alguna vez. Son una antena bien pulenta. Básicamente dispara en 360 grados en una esfera la señal para todos lados, no direcciona, y tú sabías a qué velocidad se propaga, digamos, en el aire abierto esa señal, y sabías además en posición exacta están estos beacons. Por lo tanto, Claro, con esos tres datos y con dos señales, ya sabías exactamente dónde estás tú. exacto. Esto es para navegar en el mar, pero también los aviones ocupan exactamente el mismo principio y estas antenas en una ruta X son conocidas por todos, están absolutamente clasificadas, digamos, dónde están geográficamente sus coordenadas y finalmente te permite entonces saber tu posición cada vez que recibes un pulso. Qué loco. Tan análogo, todavía se usa, funciona, a prueba de todo. Y lo increíble es que la antena además transmite en una frecuencia relativamente baja, entre 90 y 110 kilohertz, lo que hace que no se pierda la señal, porque ese es más o Claro, menos como transmite AM. Esto rebota en la estratosfera, en la atmósfera, no sé cuál es la capa exacta, pero en una de las capas de la atmósfera, y se va y rebotando en la Tierra de vuelta con el mar, y avanza y da la vuelta al planeta. O sea, la claro. señal es de alto alcance, a pesar de ser de una potencia baja, Y porque atraviesa rebota. todo. Atraviesa Todo. tormenta, atraviesa todo fenómeno meteorológico, entonces que es clave, ¿verdad? Entonces, recapitulando, ¿de dónde obtenemos hoy, cualquiera que quiera saber el dato duro de dónde está una nave, o del GPS, o del sistema AIS, ambos son sistemas satelitales, o bien de este sistema de antenas no direccionales Beacon y los LORAN? Esas son las tres fuentes de datos que realmente están mirando dónde está una nave en cualquier momento. No sé si quería agregar algo más ahí, Nico. Eh, no, genial. Ahora que ya tenemos la posición, la cuestión es, hoy, algo que mencionaste antes, como en este viaje que hiciste, la adopción, ¿cierto?, de las tecnologías y cómo se transmite esta información y llega finalmente a Internet, que no es fácil. Ujú. Eh, y ahí viene entonces cómo juntamos ese dato, el dato duro de posición, que de nuevo, entre lo que entregan los satélites y las radios estacionarias, etcétera, podríamos asumir que en general es bueno. O sea, la posición exacta en un momento dado de una nave es relativamente un dato duro, ¿cierto? Claro. Ujú. Y asequible por lo demás. Como decíamos al principio, unos son compañías que administran los satélites, otros son compañías que obtienen la data de los satélites, la procesan, la mejoran, la limpian, la cruzan entre lo del GPS, el AIS, lo del LORAN, etcétera, y finalmente entregan un dato preciso. Y después vienen todos los que usan ese dato para algo incremental, ¿no? Claro. Y aquí este es el cuarto y último fuente de donde cualquiera que esté en la industria logística se puede nutrir. Es básicamente lo que ustedes conocen como las páginas web de las navieras y sus sistemas de tracking. Aquí está todo el resto de la información que no es posición. Eh, la estimación de fecha de llegada al puerto destino, la estimación o el dato duro de si el contenedor se subió o no se subió en el barco, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, Nico, sí o no, han empezado gran parte de nuestros caldos de cabeza y dolores, ¿no? Sí, es una locura.
Porque uno pensaría, predicción de tiempo de llegada, es como ejercicio así, one-on-one de Machine Learning, pero no es así. Nosotros descubrimos que finalmente quien ponía esa predicción era el capitán en un sistema en cada nave y lo hacía en base a su experiencia. No sé, me tinca que va a haber una tormenta en la mitad del Atlántico, entonces voy a demorar 2 días más, etcétera. Y esa es la información que finalmente es la oficial, la ETA, la famosa, el estimado de llegada, y la que se transmite a través de todos estos sistemas de consultas que tienen las navieras y también otros terceros. Y ahí empieza uno de nuestros dolores, porque resulta que uno acá, primero tienes el factor humano. Si el capitán Claro, en particular de la nave que te interesa es suficientemente mateo para claro, meter los datos y actualizar, ojo, estoy en una tormenta o hay mucha corriente en contra, no estoy navegando a 12 nudos por hora, voy a 8, por lo tanto claro. voy a llegar 4 días más tarde o lo que fuese. Okay. Entonces dependes del factor humano. Además, el único autorizado en la nave a comunicar actualizaciones de información de este tipo es el capitán, nadie más. Exacto. Claro. Entonces, si no comunica, no te sirve y el factor humano ahí pierde credibilidad. Si el capitán Segundo, carreteó, si es que se siente mal, no, si tiene COVID, no se va a actualizar la posición y le afecta a todo el mundo. a todo el O sea, mundo. la estimación, digo. ¿No? Y ahí está el mundo de las llegadas. Ahora, el capitán tampoco está parado mirando qué contenedores le bajaron en un puerto transbordo y qué contenedores le volvieron a subir. Claro, Eso hay algún operario de las navieras o de los puertos y las grúas, etcétera, que finalmente tiene que entregar un reporte, ya sea pistoleando con un código, los códigos de barra en los contenedores y metiéndole un sistema, o pasando un papelito al final de la jornada para que alguien lo cargue, digamos, metiendo los dedos y tipeando en un sistema. claro. Literal, lo que estoy diciendo, literal. Y ahí tenemos entonces una segunda fuente de distorsión de datos. Lo hicieron, no lo hicieron, lo subieron, no lo subieron, informaron, no informaron, cuánto se demoraron, porque ahí viene el otro factor, que es el delay. Si bien las navieras, en teoría, en sus sistemas de tracking actualizan todos los datos relevantes, hemos visto situaciones en que lo hacen 7, 8 y hasta 15 días después. Claro. Por lo tanto, te informan de una fecha de llegada, por ejemplo, una vez que la nave ya había llegado. Claro. Eh, no sé si se me queda otra fuente de distorsión, pero tenemos el factor humano, tenemos el delay de la carga de datos, la falta Yo de conocimiento y precisión de qué hay dentro de la nave, ¿qué más? creo que hay uno, o sea, bueno, el gran problema de predicción creo que también pasa por lo que es la cadena logística en general, de cómo depende todo de todo, ¿no? En Estados Unidos, cuando tenían estos delays de que las naves tenían que esperar 100 días afuera del puerto de San Francisco, no me acuerdo cómo se llama ahora, porque básicamente no tenían suficientes camioneros para sacar los containers de los puertos, entonces estaban completamente colapsados, no podían llegar más barcos y descargar sus contenedores, porque el puerto, digamos, no tenía más espacio para contenedores. Entonces, todas esas cosas que van afectando y que están todas interconectadas. ¿Y por qué no habían camioneros? Por el COVID y porque estaban recibiendo ayuda del Estado de desempleo y mucha gente dejó de trabajar de camionero, que es un trabajo muy sacrificado y que no mucha gente quiere hacer, digamos, hoy día. Entonces decidieron renunciar y las empresas de camiones no podían encontrar gente que le moviera los contenedores. Entonces, cómo todo está conectado es increíble y es obviamente Increíble. infinitamente difícil de predecir, ¿no? Y además ahí en los traslapes, porque resulta que oficialmente la naviera debería actualizarte de en qué estatus está, pero cuando eso depende de la gestión de la empresa portuaria, que está Claro. saturada y que además no informa y que, qué sé yo, tiene huelga, triple turno, COVID, Exacto. empiezan a darse todos estos delays. Pero bueno, mira, entendiendo entonces la figura, que básicamente las fuentes de datos para poder hacer tracking y dar visibilidad a las cargas son 4 y no hay más, y que todo el resto son complementos que se agregan, ya sea de manera muy manual o muy digital, pero por una cadena logística que, como describe Nico, tiene demasiados agentes, digamos, diferentes, vuelve cada vez más difícil esto. Ahora,
¿De qué nos hemos dado cuenta? Y aquí quiero tratar de proyectar al futuro para dónde nos vamos a mover nosotros y qué alcances puede tener esto para importadores, exportadores y todos los otros agentes de la cadena logística. Resulta que, y aquí voy a dejar al Nico que reflexione un poquito más filosófico, pero cuando uno habla de Big Data y cuando uno habla realmente de un data-driven business, resulta que la data no es solo la data oficial, concreta y directamente relacionada con tu problema. Y en este caso aplica porque resulta que con cientos de miles de trayectos iguales recorridos por las cargas que Keylog ha gestionado en casi 10 años de historia, resulta que uno puede empezar a buscar correlaciones interesantes de datos que no necesariamente están en el espectro de lo que acabamos de describir. ¿Cuál es? Bueno, el clima, por ejemplo. Claro. Si yo tengo 10 años de historia de cómo ha estado el clima para el itinerario que viene desde algún puerto de Asia hacia Latinoamérica y puedo buscar históricamente cuánto se retrasó, por ejemplo, la fecha estimada de arribo al puerto destino, la verdad es que en esas correlaciones y con ese volumen de datos es altamente probable que uno empiece a encontrar o predecir, mejor dicho, la posibilidad de que esa ETA o ETD, mejor dicho, esa Estimated Time of Delivery, en realidad cambia. Eh, Saber que hay puertos que están trabajando a mitad de capacidad por COVID, cosa que tampoco lo vamos a atacar de los satélites ni de las páginas web de las navieras necesariamente, pero resulta que el fenómeno ya se repite. Temas como, por ejemplo, huelgas en los puertos, etcétera. Entonces, hay un montón de factores que es data abierta, data pública, data conseguible, cruzable y finalmente estudiable desde la dinámica del Big Data para encontrar cosas que te permitan anticiparte a fenómenos que ya han ocurrido. Claro. Y ese es un poco lo que prometen muchos de los que ustedes podrán encontrar online como proveedores de visibilidad de datos. Y la verdad son pocos los que han pasado de la promesa a la acción. Y Sí, no sé, Nico, ahí cuál es tu reflexión, pero para allá vamos. sí, no, súper interesante porque, eh, como decía antes, en el fondo, que pareciera que todas las cosas en el mundo, digamos, afectan la cadena logística. La huelga en Shanghái, la guerra en Ucrania. Entonces, por supuesto, es imposible entregarle toda esa data a un modelo, ¿no? Y tratar de hacer como una predicción heurística, es decir, basado como en experiencias y cosas que yo pueda así como hacer clic, este sí, este no. Entonces, ¿qué valor toma entonces todo lo que es inteligencia artificial y finalmente el descubrimiento por los computadores de cuáles son las correlaciones más relevantes? ¿Sí? Pensaba en lo que tú decías del clima, y a mí cuando me hablan del clima yo al tiro pienso, entonces más de 15 días yo no voy a poder predecir porque nadie puede predecir en el mundo el clima en más de 15 días. Entonces quizás tenemos una barrera ahí. Pero finalmente quizás los errores se cancelan y solo mirando data, digamos, concerniente a la logística, el computador es capaz de encontrar correlaciones que a nosotros nunca se nos van a ocurrir, ¿ya? Y que te permiten hacer un mejor estimado de cuándo va a llegar la carga. Qué sé yo, que se combina la temperatura de hoy con que se viene el feriado en China de Año Nuevo, donde se para todo, y además se combina con situaciones, qué sé yo, de carga, que hay poca carga o demasiada carga, entonces obviamente afecta cuán rápido se pueden mover los contenedores. Y todas esas cosas nosotros no sabemos qué peso darle, no las conocemos, etcétera, pero el algoritmo te las va a encontrar y te va a entregar finalmente una mejor predicción. Entonces, en esta complejidad donde realmente toma valor eso, todo lo que son los nuevos desarrollos de deep learning y redes neuronales. Ahora, es bonito como tú lo explicas, los computadores. Cuando dices los computadores encuentran, en realidad lo que uno le dice al computador es busca todo lo que correlacione. Claro, Tú no sabes nada, ni siquiera entiendes qué son estos datos, pero estoy seguro que si uno los mira con un poquito de amplitud, cosa que el ser humano no lo puede hacer, ¿por qué? Porque nuestras mentes están diseñadas para ver en 3 dimensiones, ya, y si quieren en 4, porque podría decir que el tiempo, si yo puedo mirar datos en 3 dimensiones, le agrego un cuarto que el tiempo y veo cómo se mueven.
caso típico, todos ustedes han visto alguna vez estas proyecciones de año, van pasando el año y van cambiando los tamaños de las pelotas que representan algún país y sus indicadores, etcétera. Esto lo hizo hace muchos años MindGap. ¿Cómo se llamaba el profe? Un profe que finalmente regaló la Sí, herramienta para Google. sí, que murió hace como 10 Murió años. hace poquito. ¿Cómo Sí, se sí, llama? ¿Roland? no me Bueno, acuerdo. yo lo conocí alguna vez, ya he dado charlas TED, y es un gallo que aportó a la humanidad la capacidad de visualizar data con mucho más inteligencia. Ahora, Sí, si yo te meto una variable adicional, tú ya no tenés ni cómo graficarla. Y claro, cuando podés graficarla, más o menos te las arregláis. Si eres más o menos inteligente y tuviste algunos cursos en tu vida de estadística y qué sé yo, digamos que hasta con 3 datos y una película en el tiempo, esos 3 datos, algo podéis ver y correlacionar. El problema es cuando crecís en datos. Y afortunadamente, como dice el Nico, nuestros amigos computadores no tienen esa limitación. Ellos ven claro, en todas las dimensiones que hay. Entonces, esto cuando el computador encuentra más que el ser humano, genérico, en cualquier caso, digamos, de machine learning y de mirar un océano o una piscina de datos, lo que realmente le dijiste o le programaste fue una cosa, fue encuéntrame correlaciones, claro, ¿cierto? Mira la serie de claro, datos, agarra el dato uno, mete el dato 2, dime si están correlacionados, si este sube, este baja, o este baja y este sube. Y de nuevo, correlación no necesariamente es relación causal, no es que el dato uno afecta al 2 o viceversa, sino que exacto. simplemente de alguna manera correlacionan. Mete un tercer dato, ve si correlacionan, si se mantiene una correlación alta, déjalo, si no correlacionan, sácalo y mete otro. Y este proceso que deben haber además 800 diferentes estrategias para llevarlo adelante, Más que 800, sí. eh, ok. Eh, eh, Finalmente te dice, encontré correlaciones. Y mi pregunta ahí, ¿quién tiene, Nico, en tu experiencia, el rol y la habilidad para darle sentido a esas correlaciones? Claro. Eh, Es interesante esa pregunta porque uno podría dividir los algoritmos de inteligencia artificial entre los que uno puede ver las correlaciones que se encontraron e interpretarlas, y otros que no se puede, ¿no? Que son los típicos de deep learning, donde se separan las variables, en el fondo se mezclan, se juntan, se suman, se multiplican en varias capas, y uno pierde la capacidad de ver a ver qué realmente está afectando esta predicción y qué no es relevante. Y otros tipos de algoritmos donde no pasa esa como sopa de combinación de elementos, y uno puede ir atrás y decir, ah, mira, este resultó ser mucho más relevante para las predicciones, etcétera. Y en algunos casos, la interpretabilidad de la predicción, es decir, la capacidad como de ir hacia atrás y decir, oye, esto era realmente relevante, es fundamental. Entonces no se puede ocupar el algoritmo. Y cada vez va siendo más fundamental también por temas legales y reglamentarios, etcétera, el decir, mira, el algoritmo llegó a esta conclusión por estos factores, etcétera, eh, porque puede ser que haya consecuencias legales de lo que está prediciendo el algoritmo, ¿no? Entonces, si tú no me puedes explicar cómo lo hizo, ¿quién es el no, responsable finalmente? y no te dejo usarlo. Ahí me acordé Claro, el software que mencioné, Gapminder, ahí les dejé en el chat la página. Hans Rosling era un eso es así. profe en alguna universidad europea y que necesitaba una herramienta para sus propios proyectos de investigación para poder mirar data en el tiempo y creó este Gapminder, que es genial. Y Google se lo compró y Google lo disponibilizó gratis para el mundo, digamos. Y Hans Rosling, si lo quieren ver, ya falleció, pero tiene un par de charlas TED extraordinarias. Y volviendo al tema, yo, Nico, tengo la sensación de que no entender cómo correlacionan los datos es importante, pero no es tan importante como el uso que le podéis dar tú a esa correlación. O sea, es confiar un poquito ciego, si tú querís, en qué está mirando la máquina, que tú no eres capaz de ver, pero entendiendo que si el algoritmo que siguió la máquina para ver está bien, y lo puedes comprobar y qué sé yo, y darle un par de ciclos de prueba, etcétera, lo que te prediga en cuanto a correlaciones de ahí para adelante, aunque no lo entiendas, tiene en Es sí mismo un útil. valor, no sé si Claro, legal, pero un valor, digamos, por lo menos desde el punto de vista de la data science, sí, sostenible. sí, total. O sea, no sé, nadie entiende cómo los algoritmos de Google hoy día te pueden decir, oye, tú subes imágenes a Google Fotos y este es tu amigo X, este es tu amigo Y te hace un álbum, a mí me hace un álbum de los gatos. Me hizo automáticamente un álbum de mis dos gatos y sabe diferenciar uno del otro.
y me pone un álbum de uno y un álbum del otro, o sea, me diferencia hasta los tipos de gatos. Y mis suegros que tienen otros gatos se equivoca porque los dos gatos son muy parecidos, entonces los cataloga como el mismo. Nadie sabe cómo funciona ese algoritmo, pero funciona y agrega valor, y simplifica la vida. Pero, mira, mismo ejemplo, cuando empezaron estas identificaciones de rostro, funcionaba muy mal, por ejemplo, para la gente negra, ¿no? O Había afroamericana, muy como dicen pocos los. datos. Había muy pocos datos, los contrastes son distintos, etcétera. Entonces, ¿qué los ingenieros en el fondo de Google no, lo que hacen no es modificar el algoritmo, sino modificar los datos, ¿no? Es como agregar más datos de gente negra y clasificaciones hechas a mano de gente negra y para que el algoritmo finalmente mejore esas correlaciones. Entonces, es interesante cómo se mueve el problema de diseñar un algoritmo distinto a realmente, oye, necesito más datos o representar más datos de este universo de mi categoría. Qué buen punto. Mira, me voy a salir levemente el tema de visualización de la carga, pero en otro proyecto en el que estamos trabajando, que es lectura digital de documentos, teníamos un desafío de entrenar un machine learning sin muchos documentos. Entonces, yo en su momento, tratando de buscar una solución, dijimos, inventemos documentos. En total, ya sabemos la estructura, ¿qué importa que no sean reales? Y eso se llama data sintética. Y hay Sí, toda una línea de trabajo en cómo generar desde la data, nueva data sintética, que enfrente al bicho a situaciones particulares poquito diferentes. Se usa mucho, por sí, ejemplo, en los motores para que los autos se manejen solos, digamos. claro, Entonces, si hubo un accidente de día, bueno, inventemos la misma situación, pero de noche, a ver si es que el claro, bicho es capaz de verlo. Oye, si hubo un accidente o un cruce tal, hagámoslo, pero para la izquierda en vez de para la derecha, etcétera. Y sí. empezáis a inventar data. Y yo no lo había escuchado tan concreto, pero ahora que lo dices me hace mucho sentido. O sea, el desafío ya no es un algoritmo, el desafío es tener un dataset gigante. Claro, pasa por los dos lados. Y también, ese también es el desafío que planteas tú, como de tener el dataset gigante, como que limita mucho el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Como que la primera cosa que uno pregunta es ¿cuántos datos tienes? Y tú me dices, "Ah, no, tengo 1000, entonces no vamos a poder hacer nada". Pero hay toda una línea ahora de cómo puedo hacer mucho más con menos, ¿no? Y por ejemplo, algoritmos que ya funcionan y que fueron entrenados con billones de fotos, por ejemplo, se ha hecho una descomposición para decir, mira, con estas 1000 fotos puedo lograr exactamente el mismo nivel de predictibilidad, porque las elijo así como con pinzas y son representativas y el algoritmo aprende perfecto con estas 1000. Y se está empezando a estudiar cómo puedo yo elegir realmente datos como más con pinzas, más inteligentemente en vez de tan bruto de tirarle todo lo que exista, para que mi algoritmo pueda aprender lo mismo con mucho menos necesidad de cómputo y mucho menos data si es que no está disponible. ¿Esto tiene que ver con los modelos supervisados o no? ¿O no necesariamente? Tiene que Sí. ver también lo que tú decías como de generar data sintética, me recordó eso, de cómo los algoritmos mismos pueden generar datos para tratar de engañarse a sí mismos y van aprendiendo así. Hay un modelo que genera Ah, datos y otro que trata de clasificarlos y los dos van mejorando porque uno trata de engañarlo y el otro trata de predecir siempre si está bien o está mal. Como una qué competencia buena. entre algoritmos. Oye, antes que se nos vaya la hora, porque ya en 15 minutos y hay algunas preguntas o comentarios para que los podamos comentar, pero quería entrar en el fondo de esta conversa de futuro. ¿Qué podríamos nosotros declarar hoy que deberíamos ser capaces de hacer con toda esta data de visibilidad de la carga desde Keylog como para mejorar muy bien las predicciones? Pensemos de aquí a fin de año, durante este año. Eh, Buena pregunta. Creo que lo primero, cierto, es formalizar las fuentes de información que tenemos, ¿no? Y ese trabajo ya lo hemos hecho un poco nosotros, puro, de decir cuál es la fuente original de información. Y todo lo demás que salga de esto son agregados que quizás no nos interesan. Entonces, mientras más cerca nosotros podamos estar de esa fuente original, mejor, porque más base, digamos, tenemos para trabajar estos algoritmos de predicción. ¿Ya? Eh, También ocurre que uno tiene acceso a distintos proveedores y los distintos proveedores son mejores en algunas rutas y mejores en otras, porque, no sé, la empresa es europea, o nació para el mercado europeo, Mediterráneo, qué sé yo, o obviamente Europa, Estados Unidos, la ruta más popular quizá. Eh, y hay algunos algoritmos que predicen, perdón, muy bien algunas rutas, eh,
perdón, algunos proveedores más bien que predicen muy bien algunas rutas y otros que no. Entonces, saber elegir de cuáles me confío para distintas situaciones es así como una elección como meta, ¿no? Ellos hacen mis predicciones y yo elijo de entre todas las predicciones cuál es la mejor predicción. Creo que esos son los esfuerzos que nosotros podemos hacer como Keylog, integrar estos distintos proveedores y finalmente elegir el mejor para ofrecerle lo mejor, la data más confiable a los clientes finalmente. Ok, y yo comparto contigo que ese es el paso uno, el higiénico, el necesario, la limpieza, y en eso yo creo que tenemos buenas noticias y las iremos avisando progresivamente, vayamos mejorando nuestra calidad de los datos y nuestra interpretación de esos datos. Y lo segundo, que es lo predictivo, Claro. yo sueño con que con la historia que tenemos de las rutas que más nos interesan y donde estamos más concentrados, que es desde Asia hacia Latinoamérica principalmente, y desde Norteamérica a Latinoamérica también, poder cruzar todas estas variables que sabemos que afectan, pero no sabemos cómo, llámese el clima, los problemas en los puertos, la saturación en los puertos intermedios y tantas otras variables que son data pública, que podemos obtener, etcétera, y ofrecerles a nuestros usuarios eh, alertas y notificaciones predictivas, diciéndole, por ejemplo, dado este escenario contextual de demoras, dada la sobrecarga de trabajo en los puertos y dadas las corrientes marinas o el clima, es altamente probable que tu carga va a llegar 10 días más tarde de lo prometido por la naviera. Y, Exacto. También ser, y achuntarle, pues. ¿Ah? claro, y ser transparente con esa barra de error creo que es fundamental. Decirle, oye, nosotros te estamos teniendo esta predicción, pero puede ser que llegue 5 días más tarde, es muy probable que llegue 5 días más tarde. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue 10 días más tarde? Basado en estas predicciones que hacemos, ¿no? Transparentar eso yo creo que es fundamental para que el cliente sepa, ah, ya, mira, quizás llega esto, pero nadie puede saber si es que va a llegar 5 días, 10 días más y ellos me lo están diciendo y me puedo anticipar a ese escenario. Que- Absolutamente. Y que creo que ahí está el valor, porque eh, podemos hacer la prueba con datos históricos y saber la precisión que tenemos para este tipo de alertas predictivas, ¿cierto? Y podemos decir, mira, en 800 situaciones similares en los últimos 10 años, normalmente el atraso se daba entre 4 y 8 días adicionales a la fecha de ETD propuesta por la naviera. Listo, ya. claro. La primera vez que lo hagamos para adelante, y con esta idea me quiero quedar, además de poner todos los disclosures de que esto es predictivo y que podría no ser, también, y que lo que me encantaría que pase es que si esta información es pública, se vuelve valiosa y es creíble, bueno, la naviera tiene herramientas correctivas, a saber, la primera que se me ocurre, meterle chala al barco, acelerar un poco, ¿ah? Y comerse los días de retraso, pero por supuesto, Claro. si somos capaces de influir en que se cumplan con mejor certeza las promesas de arribo, dado que anteriormente estamos prediciendo que se va a trazar seguro dado todo lo que viene y eso recoge el guante de una naviera, yo creo que ahí estamos en el sweet spot de lo que realmente un forwarder digital, actor importante en la industria Logtech, pudiera generar, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, buenísimo, sí, buenísimo. O sea, ya no solo ser como proveedor de información, sino que trabajar para que todo esto se digitalice y funcione mejor, ¿no? Como que se... Y contribuirle a las navieras y a los puertos y a los dueños de la carga y a los exportadores y a los proveedores, etcétera, en no solo anticiparles la posible retraso, sino que, oye, se podrá hacer algo. Si claro, finalmente un puerto yo creo que tiene la capacidad de tomar ciertas decisiones de programación por una nave en particular que viene con atraso, de repente darle prioridad. O bien, lo que decía hace un segundo, meterle chala a la nave, que puede ser una decisión unilateral de la naviera, etcétera. De hecho, también, comentábamos, ¿te acuerdas, Nico? Comentábamos hace un tiempo cómo los exportadores de cerezas chilenos en un minuto se dieron cuenta que el problema no era la navegación, sino que era que no querían gastar petróleo y chartearon barcos de Chile a China justo en la temporada de cerezas para llegar antes del año nuevo chino y llenaban de contenedor el barco y se iban 2.5 veces la velocidad habitual que navegaban en esa ruta. Listo, era pagar. Claro. claro, y esas oportunidades básicamente son las que yo creo que la inteligencia artificial eventualmente va a poder identificar. Decirle a finalmente el vendedor o el importador o el exportador,
oye, si no te sirve que llegue 40 días, como te estamos prediciendo, hay esta otra ruta que te puede llegar por 30, o te va a salir tanto importarlo por avión, o por avión y mar, o por avión y tierra, ¿cierto? Y eso ya pues mucho más rápido, son 5 días nomás. Pero quizás hace la diferencia, quizás no pierdes el negocio, la oportunidad, etcétera. O este productor de esta otra parte hace el mismo producto que tú estás buscando y se demora quizás un día más, pero tiene una barra de error mucho menor. Todo ese tipo de cosas, imagínate, hay un mundo de oportunidades para no solo decir, oye, ¿cuándo va a llegar tu carga? Sino que ofrecer alternativas si es que tienes problemas con esa llegada. Totalmente. Esa es más potente incluso que tener un dashboard, digamos, en donde están todas las naves y dice fecha estimada, predicción Keylog, tome medidas, sino que es básicamente, oye, dada la fecha del año, dada la situación la fecha que está lista tu carga y dado lo que debería demorar históricamente, es altamente probable que no se cumpla, pero ¿qué Claro, tal si te movís entonces por tierra al siguiente puerto y de ahí te claro, embarcáis? Claro. claro. Es un poco Eh, como Waze, ¿no? Oye, querés llegar acá, pero hay un taco aquí, entonces desvíate por aquí y va a llegar 5 minutos antes, ¿no? Es exactamente lo espectacular. mismo. Sí. Mira, y para ir cerrando y hacernos cargo de algunas de las preguntas que hay acá, me recuerdo ahora una conversación que tuvimos con un cliente de Keylog hace un tiempo, es un importador grande, está en el mundo del retail, y nos decía, quiero hacerme buenas preguntas. Confío en que Keylog hoy día maneja un volumen de datos relevante y que cada vez van a haber más datos incorporados, y no solo visibilidad de la carga, sino en un montón de otras de las etapas de la cadena logística. Y dice, pero quiero hacerme buenas preguntas. Eh, y qué bonita la reflexión, porque yo hoy día diría, nosotros, luego de entender dónde están los datos, cómo los podemos manipular, dónde nos vamos a enfocar para limpiar un poquito y saber que tenemos buenos datos y de ahí para arriba construir información, eh, creo que nos falta respondernos también, y no solo a nosotros, sino que a la industria en general, cuáles son las preguntas inteligentes que nos podemos hacer con esos datos. Exacto, totalmente. Sí. Creo que eso están haciendo, ¿no? Como que estamos en un proceso está como moviéndose mucho la industria, digitalizándose los procesos y están naciendo esas oportunidades y están identificándose esas nuevas oportunidades, ¿no? Día leí hace poco de una startup bien financiada ahora últimamente que se enfocaba en el tema medioambiental, medioambiental y también de como compliance, es decir, que asegurarme de que estoy sacando mis productos de lugares que respeten leyes laborales, que no haya niños trabajando, que de donde sale la materia prima para producir ese producto no sea una mina ilegal en el África. Todo eso también tiene que ver con los mapeos que se pueden hacer a través de la data de la cadena logística y asegurarle al proveedor, mira, este es el impacto medioambiental, las emisiones de CO2 de todos tus productos, etcétera. Imagínate qué bonito poder hacer eso simplemente a través de analizar las datas de exportación e importación. Y poder también darles oportunidad a los importadores, ¿no? Finalmente al retail, etcétera, de poder decirle al cliente, mira, onda, esto es lo que impacta tu producto, nos aseguramos de quizás de pagar un poquito más y impactar un poco menos el medio ambiente, nos aseguramos de que estén producidas estas cosas en lugares que respeten leyes básicas, ciertos laborales, etcétera. Es interesante cómo conectar después con el punto de vista de cuánta huella de carbono ha generado Sí, la ruta real, los atrasos, los esto, los otros, porque finalmente eso va a ser información que las empresas van a necesitar tener y van a querer gestionar. exacto. La huella de carbono, el impacto del medio ambiente, y se vuelven cada vez más relevantes. Qué bacán. No lo Ujú. había visto, pero ahí tenéis buenas preguntas. Entonces, finalmente, y a modo de cierre, para poder en los poquitos minutos que quieran contestar, yo veo aquí una pregunta de Arturo Pará y varios comentarios en el chat, así que los vamos a tratar de comentar. Entiendo, Arturo, que tu pregunta fue al principio de dónde podíamos obtener esto, además de los tracking de las empresas navieras. Nuevamente, la primera capa es el hardware. Este hardware es administrado por alguien, ¿cierto? Ya sean los satélites en el espacio, las antenas en la Tierra y obviamente los devices en las naves. ¿Uno puede tener contacto con esas compañías? Sí, nosotros lo hemos hecho. ¿Podríamos recibir la data dura que transmiten los satélites, ya sea AIS, GPS? Sí. ¿Podemos ir a un
a un paso inmediatamente arriba, que son estas compañías como concepto se llaman Cargo Visibility o Freight Visibility Provider, que además de la data de posición exacta, agregan la data de los contenedores o de qué hay en el barco, para ponerlo aquí en genérico. ¿Ah? En esta nave que estamos traqueando va tal cosa. Y esa data ellos la juntan de las mismas fuentes de datos que escribimos y probablemente de la página de las navieras o de los servidores de las navieras y de los puertos. Y tú puedes acceder a ellos también. La mayoría tienen un fee pico mensual por consumir datos y te conecta. Y encima de eso, bueno, está lo que estamos haciendo nosotros. O sea, Keylog y eventualmente otros inteligentes logtech van a manipular más de alguna de esas fuentes de datos para ofrecer una visibilidad aún más precisa o más profunda respecto de las cargas, las naves, los contenedores y que, todo lo que viene en ellas. No sé si describí en concreto, pero me parece que eso es. Eh, ¿Hay algunos otros comentarios? Aquí está. Arturo vuelve a comentar que él trabaja en una empresa de iluminación donde importamos muchos equipos desde China, pero nunca hemos podido tener la información clara de dónde vienen. Necesito trabajar con Ar- Keylog, parece. Absolutamente. Arturo, la respuesta oficial es llámanos. Y creo que podemos ayudarte. Absolutamente. Nada, palabras al cierre, Nico, ¿algún mensaje adicional de este tema? Creo que es como emocionante hablar de esto, es una industria que se está moviendo muy rápido, que hay infinitas oportunidades y que es bonito el problema. Me preguntaba hoy día yo en la mañana cómo puede ser que el contenedor llegue primero que la información sobre dónde está el contenedor. Increíble. Uno maneja la velocidad de la luz, el otro viaja a 20 millas náuticas y llega primero el de las 20 millas. Entonces, todos los actores que hay que coordinar, todo lo que hay, desafíos tecnológicos, es emocionante, inspirador también y un gran desafío, ¿no? Creo que hay mucho, mucho por hablar, tocamos lo superficialmente, pero podríamos en cada uno de los temas dedicarle un podcast más o menos de lo que hemos hablado. No, totalmente. Y me resuena con una conversación que tuvimos hace un tiempo con otras empresas que están tratando de o colaborando en digitalizar esta industria y que yo decía, medio en serio, medio en broma, pero ¿por qué la gran mayoría de las empresas del mundo que se declaran digitales, basadas en datos, etcétera, reportan sus estados de resultado como el día 15 del mes siguiente o incluso alguna el 21? Y tú dices, Claro. bueno, la data está en tiempo real. Los reportes los sacan desde un data warehouse a un clic. Los gerentes o quien sea que tienen que validar esa data, gente inteligente y que no creo que necesite realmente 15 días para... ¿Qué está pasando? Y ahí uno empieza a descubrir que hay ciertos dolores que han quedado postergados en el tiempo, esperando a que la tecnología existiese para poder hacerse cargo. Ahora, como hay tantas urgencias en las industrias, ciertos problemas se han ido quedando rezagados. Y si tú lo miras a nivel de industria completa, y no sé si tú compartís esto conmigo, Nico, pero probablemente la industria logística fue quedando muy rezagada en cuanto a su transformación digital. Y si no hubiera venido la disrupción de las cadenas logísticas que produjo el COVID, Totalmente. seguiríamos sin Sí. esta urgencia. Y ¿Ah? la urgencia es tal que hace poco, creo que el mes pasado, la Casa Blanca lanza una iniciativa para digitalizar la empresa, la cadena logística. El gobierno de Estados Unidos sentó en una mesa a todos los actores más relevantes para que se pongan de acuerdo y empiecen a eficientar esto, porque finalmente a quién le afecta, a todos los americanos en ese caso, a todos nosotros, porque son los precios de los productos finalmente los que se ven afectados. Tal cual, Gran tal factor de cual. la inflación es esta disrupción de la cadena logística. Y yo les invito a los más mateos que vean el discurso último de Biden, el State of the Union, que ocurre todos los primeros de marzo, si no me equivoco, en donde él va y le habla al Congreso pleno, ¿no? A rendir cuentas, State of the Union. De ahí sale aparte la figura esta del sobreviviente, del designated survivor. Hay alguien en la cadena de mando que no está en ese día en el Capitolio porque está el presidente, el vicepresidente, todos los House of Representatives, todos los senadores, te bombeáis ese día ahí y no quedó nadie. De ahí una serie. Pero básicamente él dijo, la industria naviera está hiperconcentrada, son muy pocos actores en el mundo y claramente no están en el óptimo económico las tarifas.
Claro. No puede ser que en un periodo corto de 1 año o 2 años las tarifas hayan subido 10 por, y aquí nosotros, the American people, nos vamos a hacer cargo. Claro, Claro. por lo que tú decís, afecta hasta el precio final de los productos. Increíble. Entonces, miren, tuvo que venir el gobierno americano a roncar. Tuvieron que empezar a nacer las compañías de Logtech y tuvo que venir la gran tormenta, la tormenta perfecta de la logística para que hoy día nosotros estemos haciendo un podcast como este y no seamos los únicos en el mundo que andamos preocupados de estos temas. Entonces yo creo Sí. que realmente este era un dolor postergado. No es que no había tecnología y capacidad de meterse, y no es que no se pueda hacer hoy. Es más, nosotros lo estamos haciendo y vamos a proponer soluciones cada vez más inteligentes de esto. Es que no estaba en la prioridad de nadie nomás. Estaba en el punto número 25.000 de tu tarea pendiente. Claro. Y así Claro. se fue quedando. Eh, y yo comparto contigo, no hay nada más excitante, motivante y lindo que contribuir a la digitalización de una industria tan relevante para el planeta y que además está tan en pañales. Mm. No porque sea todo fácil y pura, digamos, alegría, pero porque te das cuenta que con pequeñas mejoras el impacto es de escala planetaria. Es claro, en la área, exactamente. Y de todo, si todo se importa y se exporta, entonces es muy global, muy transversal también. Totalmente. Creo que estamos con la hora. Agradecerte, Nico, tu elocuencia y ganas de transmitir conocimiento. Seguro. Así que espero que nos encontremos en alguna otra sesión pronto, porque entiendo que vamos a tratar de mantener este podcast, lo que siempre quisiste saber de Logtech y nunca supiste a quién preguntarle. Exacto. Para los que estuvieron o para los que nos escuchen después en la versión grabada, por favor, háganos llegar preguntas inteligentes, como decíamos hace un rato. Propongan los Eh, temas. Provocan los temas, desafíos, etcétera, para tratar de abordarlos con una mirada tecnológica, una mirada desde el data science y tratar de escudriñar ahí qué es lo que está hoy la industria y hacia dónde debería poder moverse. Así que eso, muchas gracias a Genial. todos, gracias Muchas a ti, gracias a todos Nico, también. Gracias, Puro. y nos veremos en Y una nueva edición, pues, ¿no? así es. Excelente. Un muy buen día a todos, gracias a los que nos están saludando ahí en el chat y volveremos entonces en una fecha futura. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, Nico.